SER Podcast. Dentro del terreno de juego, pues sí, estás en un puesto especial, utilizas las manos, lo que no utilizan los demás. Nos defendemos un poquito, o sea, defendemos la portería y nos defendemos también de las críticas a veces, que cuando se pierde el partido o te hacen un gol, digamos, tonto y tal, pues las críticas son muy duras y estás un poquito a la defensiva, ¿no? Los primeros años 70 fueron los del gran esplendor de los torneos de verano. El Villa de Bilbao del 71 reunió en San Mamés a Dinamo de Moscú, Vasas de Budapest, Standard de Lieja y Athletic. Los organizadores buscaron y consiguieron una imagen que dejó a Iribar sin palabras. Yassin, Zamora y el Chopo saltaron juntos al campo. Zamora además llegó a Bilbao ya bastante mayor y delicado de salud. Durante el torneo, el involuntario homenaje a los guardametas continuó con un lanzamiento masivo de penaltis. En la primera eliminatoria, 2 tandas. En la segunda, otra más. Y en el partido por el tercer y cuarto puesto, otra vez empate, otra vez penaltis. 10 tiró cada equipo. En total, 50 lanzamientos desde los 11 metros en apenas unos días. Un año después, en el 72, el Athletic fue invitado a jugar un Carranza que ganó ante el Benfica de Eusebio y Coluna, el Bayern de Múnich de Beckenbauer y Mayer y el Botafogo de Jairzinho. Era algo parecido a las giras que ahora hacen los equipos de Champions por medio mundo durante el verano. El público abarrotaba los estadios y la afición daba mucha importancia a que su equipo ganara. Iríbar. Episodio 2. Al borde de la muerte. Pero todo lo bueno que el Athletic vivió ese verano se acabó con el fin de año. La Nochevieja del 72 fue un día fatídico. El Athletic, situado en la zona noble de la Liga, hizo un auténtico ridículo ante el último clasificado, en el plantío. El Burgos le endosó una manita a los de Pavic. Además, perdió a una de sus estrellas, el delantero Fidel Uriarte, que salió del campo lesionado, y a falta de camilla, que no aparecía por ninguna parte, entre Lasa y Rojo II le llevaron a la sillita de la reina hasta el banquillo. Pero lo peor no fue nada de todo esto. Lo peor fue que aquella Nochevieja José Ángel Iríbar sintió que algo no iba bien. Lo comentó en el equipo y se tomó un descanso. El siguiente partido, contra la Real, lo jugó Víctor Marro, su eterno suplente. Yo lo llevaba muy bien. De hecho, fíjate, te voy a dar una anécdota que me pasaba por ahí. Cuando yo iba por ahí me presentaba a alguna persona conocida, decía, este es Marro. Marro se quedaba en dudas y dice, sí, hombre, el suplente de Iríbar. ¡Ah, sí! Entonces, el ser suplente de Iríbar para mí ha sido muy, muy bonito, muy bonito. Presumo de haber sido suplente de Iríbar. Pues el suplente pasó a ser titular y unos días después del derbi, Iríbar viajó hasta Grecia para jugar con la selección española. Jugó, ganó y volvió a Bilbao, donde disputó otro partido más contra el Málaga. Pero su estado de salud empeoró. Empezó a tener fiebre, diarrea, así que se fue al médico, a su médico de Zarauz. Este doctor le hacía pruebas y más pruebas, pero era incapaz de diagnosticar al Chopo. No daba con su enfermedad. Así que hasta Zarauz que se fueron los médicos del Athletic, Angulo y Barrallo. Le examinaron y automáticamente decidieron llevarle a Bilbao. Ambulancia, traslado urgente al hospital de Basurto y el diagnóstico: fiebres tifoideas. ¿Has comido marisco? ¿Has bebido agua no potable? Iríbar no recordaba haber hecho ninguna de las dos, pero cada vez estaba peor. Fiebres altísimas que le provocaban temblores, que le hacían empapar la cama en sudor, incluso delirar. 3 semanas, según él mismo ha contado después, de las más duras de su vida. Le visitaban familiares, compañeros de equipo, directivos del club. El propio Kubala, que se enteró de lo mal que estaba el Chopo, fue a verle. Cuando entró por la puerta de su habitación, encontró a Iríbar intentando comer unas rodajas de merluza. No podía tragar, era incapaz de ingerir nada, y al día siguiente incluso tuvo una fuerte hemorragia. Desesperado, el doctor Barrallo, uno de los médicos del Athletic, que también trabajaba para el Corte Inglés, fue a los grandes almacenes, convocó a su personal y escogió a los más jóvenes, a los que tenían mejor salud, para que donaran sangre.
Esas transfusiones fueron la clave y gracias a ellas, un día José Ángel abrió los ojos y vio a su madre, a su mujer Merche y al cura Aristi apoyados contra la pared mirándole tan asustados como sorprendidos. Durante esas semanas, en todas las parroquias de Bilbao se habían encargado misas y oraciones rogando por su curación. El Chopo había adelgazado 18 kilos y en ese tiempo Marro tuvo su gran oportunidad. Estaba yo de suplente y claro, me tocó. Y llegué a jugar casi media temporada, hasta que se puso bien y bueno, pues ya luego no iba a seguir jugando Víctor Marro. Tenía que ser la figura que era José Ángel. Y José Ángel volvió a jugarlo todo, y devolvió a Marro al banquillo. Marro, que había llegado al Athletic porque tras la marcha de Zamora al Hércules y de Deusto al Málaga hacía falta eso, un suplente para Iríbar. Es la definición perfecta de suplente. Durante esa enfermedad de Iríbar jugó 12 partidos con el Athletic y en total, en 4 temporadas fueron 24. En el Estadio Vicente Calderón se jugó la final de la Copa del Generalísimo entre el Athletic de Bilbao y el Castellón. Un año que había arrancado de una forma horrible no pudo terminar mejor. La clasificación para la final de Copa provocó que se olvidara el disgusto que había afectado a medio país por la grave enfermedad del guardameta. La posibilidad de llevar otro trofeo a las vitrinas del Athletic fue el mejor antídoto para una afición que respiraba aliviada. El equipo capitaneado por Iríbar partía como gran favorito frente a un Castellón que de la mano de Del Bosque intentaba tocar el cielo. Claro que lo recuerdo, sí, pero nosotros fue un momento bueno porque jugar una final de la Copa el Castellón era algo insólito, pero aunque perdimos tenemos un buen recuerdo de esa final. Mediado el primer tiempo, el veterano Arieta supo aprovechar la salida de Corral para marcar el primer tanto, subrayado con mucha alegría por los partidarios del equipo vasco y con desilusión por los seguidores del club blanquinegro. Era la primera vez que el Castellón llegaba a una final y quizás le superó la situación. El equipo se alojó en un hotel muy céntrico en lugar de irse a las afueras y eso hizo que los jugadores no dejaran de recibir visitas de amigos y familiares durante todo el día. Tampoco era menor el miedo que tenían a todo un rey de copas como el Athletic y para colmo lo que le pasó a Emilio Fabregat. Resulta que el entonces presidente del Castellón tenía la costumbre de bajar al vestuario en el descanso para dar indicaciones a los futbolistas, echarles la bronca o lo que hiciera falta según cómo fuera el partido. Pero aquel día, en la final, cuando se puso en pie para marcharse del palco, el ministro de la Gobernación, Arias Navarro, le cortó el paso y le dijo que de allí nadie se movía mientras no lo hiciera Franco. Así que se tuvo que quedar y ver cómo Iríbar ganaba su segunda copa. Pues ya fue la segunda y bueno, pues ya ahí ganamos mejor, o sea, de alguna manera y bueno, ya siendo la segunda también, pues ya nos habíamos acostumbrado un poquito, ya nos habíamos quitado ese gran peso que llevábamos encima de no haber logrado traer las más copas en las 3 finales que jugamos. Entonces no había gabarra, eso de surcar la ría es relativamente moderno. El Athletic, cada vez que ganaba una copa en Madrid, regresaba en autobús, normalmente a Orduña. Allí cambiaban de medio de transporte, del autobús al remolque de un camión. Y así, a cielo abierto, bajaban hasta Bilbao, parando en cualquier localidad, por pequeña que fuera, y en la que los vecinos salían a la calle para festejar con los jugadores un nuevo título. Aquel año, sin embargo, viajaron de Madrid a Miranda de Ebro en Talgo. Hicieron noche en el Hotel Don César, de Miranda, localidad burgalesa en la que tuvieron un espectacular recibimiento. Al día siguiente, en autobús descubierto, se desplazaron hasta Bilbao. Al frente, la imponente figura del Chopo, santo y seña de un equipo del pueblo. Pero la figura indiscutible fue el meta bilbaíno Iríbar, el cual durante los 2 tiempos detiene toda clase de balones, resolviendo situaciones comprometidas para la meta baja. Iríbar era el líder, un líder silencioso. Ese liderado sobrio, de pocas palabras, pero que respetado por todo el mundo. Y ese liderazgo silencioso que es tan importante en los clubes porque su buen ejemplo fue permanente. Palabras sabias de Vicente del Bosque que reflejan el talante de Iríbar. No levantaba la voz, pero cuando el Chopo hablaba había que callarse y escuchar.
como ocurrió en un Athletic Barcelona celebrado en San Mamés en 1974. Existía una gran rivalidad entre los dos equipos y había ganas de revancha por parte de los leones, que habían perdido en su última visita a Can Barça. El Athletic había jugado unos días antes en Londres, viaje que aprovechó Villar para comprar unas espinilleras modernas, de las caras. En un lance del partido, una patada de Johan Cruyff rompió la espinillera de un Villar que se encendió aún más. Así que, en un momento del choque, Villar le lanzó una bofetada al rostro del flaco. En un partido que jugamos contra el Barcelona, yo agredí a Johan Cruyff y me expulsaron. Y cuando terminó el partido, me dice: Ángel, muy mal lo que has hecho. Creo que le debes ir a pedir perdón a Johan Cruyff. Y estaba en la caseta, ya vestido, fui a la caseta de Johan Cruyff y le pedí disculpas. Y después volví a la caseta y ya le dije a Ángel Aguilar que había pedido disculpas, que ya lo había hecho y que me sentía más a gusto. La Federación le castigó con 100.000 pesetas de las de entonces, 600 euros, y el Athletic le multó con otras 100.000, así que cuando Villar fue a cobrar la mensualidad vio que no había nada en el sobre. Era tal la expectación que se vivía en torno a Iríbar que incluso un buen número de jugadores de otros equipos acudía a San Mamés con cierta regularidad simplemente para disfrutar del portero de moda. Era el caso de Valdano, que acababa de llegar de Argentina para firmar por el Alavés. Yo cuando llegué a España, el Chopo tendría más de 30 años seguramente, pero iba a San Mamés acompañado de Zuluaga o de algún compañero que había jugado en el Atlético a ver partidos de Copa de la UEFA, y me deslumbraba como jugador Chechu Rojo y me imponía la figura de Iríbar, ¿no? Me quedó grabada esa estampa en la memoria. El argentino ha tenido el privilegio, o quizás ha cometido el sacrilegio, quién sabe, de marcar un gol a Iríbar. Un momento que mantiene vivo en su memoria. Le metí un gol en su última temporada y jugando yo en el Zaragoza. Y me acuerdo que cuando era pequeño y jugaba en mi barrio y metía un gol en plancha, que en Argentina le llamábamos palomita a la plancha, uno decía, de palomita vale 2, ¿no? Y el día que le metí un gol con el Zaragoza, me dio ganas de decir, a Iríbar vale 2, ¿no? Bueno, Valdano ha sido, como futbolista, un campeón mundial, que es decir, con la selección argentina, un jugador también extraordinario, y luego, vamos, es un gran comunicador del fútbol y siempre da gusto oírle y escucharle. Dos de los más acreditados periodistas de este país, Alfredo Orlaño y Ramón Besa, se han juntado para recordar momentos desconocidos del Chopo y para acercarnos aún más a una figura irrepetible. A mí lo primero que me viene a la cabeza es un partido en el Bernabéu, era el Madrid-Yeye, que fue 0-0, que me pareció completamente imbatible. Y eso que yo le tenía cierta prevención, pues ya había sido muy de Carmelo. Y claro, él venía desplazando a Carmelo y bueno, ahí me rendí completamente ese partido. Cierro los ojos y lo veo. Yo no sé a Ramón cuando lo vio. Ramón es más joven, a lo mejor no. A lo mejor a mí me cambió la mirada. No, más que verlo, a mí me cambió la mirada, porque a mí me gustaban los porteros palomiteros, populistas, espectaculares, y de golpe y porrazo vi un portero, sobre todo por los resúmenes de televisión, más que o por los que podía ver, más que por verlo en directo, que era sobrio, que era recto, que era austero, no diría minimalista, pero si no hacía o sea, las cosas bien hechas, sencillas y bien hechas, que además vestía de negro. También siempre tenía la sensación de que los porteros tenían que ir con unos jerseys tan diferentes al de los jugadores, que a veces eran estridentes. Él, pues aquella imagen de negro. O sea, era todo lo contrario de lo que yo pensaba que eran los porteros. Por tanto, a mí, más que verlo, lo que hizo es cambiarme los ojos, la manera de mirarme a los porteros. Y dije, ese es el bueno, ¿no? Entonces me evocó a porteros como Lev Yashin, ¿no? A Gordon Banks, porteros que eran extraordinarios, haciendo muy bien y muy sencillo lo suyo. No sé si pillaste tú que el Barça le metió 10 cuando estaba en el Baskonia, más en la Copa, y venían de eliminar al Atleti de Madrid, sorprendentemente, que era el campeón de Copa, en desempate, y se habló ya de él entonces, y el Barça le metió 10. El Marca le puso un 3,
Y yo digo, joder, y leí la crónica luego, hace poco que lo revisé. Y debió parar 25 para que le pusieran 3 con 10 goles. Yo en mi vida creo que debo haber pedido como muy pocos autógrafos, no sé si 4 o 5. Y uno de los que pedí el autógrafo fue al Chopo Iríbar. Y fue no hace tanto, fue cuando se murió desgraciadamente nuestro compañero Eduardo Rodríguez Álvarez en el funeral en Bilbao, creo que era 2019. Y entonces me acerqué a él, le saludé y le dije si me podía firmar un autógrafo. Entonces me quedó mirando y me dijo, bueno, pero un autógrafo, sí, tú, ¿para qué lo quieres? Pues ya no juego, ya no. Digo, bueno, porque mis tiempos de aficionado más que de periodista, y luego ya de periodista siempre he querido tener pues en mi pequeño rincón el autógrafo tuyo, y me firmó el autógrafo y lo tengo junto, por ejemplo, al de Maradona, al de Cruyff y al de Messi. No tengo más, o sea, es el primer jugador que me apeteció pedirle un autógrafo y con toda la atención y cariño me lo dedicó, y ahí lo tengo en casa guardadito. Yo recuerdo muy bien una charla que tuve con él, un poquito larga, que íbamos juntos en una comida, se presentaba un libro de Guerrero. Y yo aproveché, aunque él es más bien reservado, y dije, aquí le tengo. Y recuerdo 2 cosas que me contaron que me encantó. Yo le pregunté si en la época, si ahora era más fácil a los porteros desarrollarse, porque se veía la televisión, no como en su época, y podían aprender. Y él me dijo que no, que él había aprendido. Decía, como yo era tímido, iba con un amigo que tenía mascaradura, iba a la peluquería. Y ahí cogíamos las revistas que había encima y yo miraba las fotos de Raballés, de Juanito Alonso, y yo calculaba luego en la playa qué movimientos intermedios había que hacer para llegar tal, y dice que a él eso le ayudó más que... Y me contó otra cosa que me quedó en el alma. Dijo que él en los partidos jugaba en su mente a que el portero era un niño que corría un peligro, que se caía en un pozo si entraba en su portería. Y que tú tienes que estar atento siempre al balón, igual que a un niño de 3 años que anda por ahí. Y que no, y que es la manera de evitarlo. Y que cuando agarraba un balón difícil que iba a gol y tal, lo miraba con cariño, como si le hubiera salvado la vida a un niño, que esa era su motivación. La verdad es que me dejó pasmado con aquellas 2 cosas. Bueno, el portero por excelencia, ¿no? Creo que fue un portero que en todos los campos que anduvo, incluso en la Romareda, ¿no? Con la Romareda, ¿no? Contra el Zaragoza de los 5 magníficos, cuando empezó aquella de Iríbar es cojonudo, ¿no? No recuerdo un campo en el que no fuera aplaudido y no haya sido reconocido y haya sido admirado. Incluso a veces al rival se le miraba de muchas maneras, y yo recuerdo pues esa actitud reverencial hacia él. En Barcelona, desde luego, es una figura muy admirada, ¿no? Seguramente también porque tuvo la proyección de Zubizarreta. Su gran ídolo siempre había sido el Chopo, entonces la pedagogía que hizo Zubizarreta ayudó a los que no lo habían conocido o no habían visto al Chopo Iríbar a recuperar la imagen. Y entonces es un jugador tan fotogénico, o sea, le gustaban las fotos, pero al mismo tiempo siempre quedaba bien. Y en la memoria de todo el mundo, los que le vieron jugar y los que ya no lo vieron jugar, siempre queda esa imagen. Por tanto, cuando lo ves por algún reportaje, en algún documental, la gente dice, sí, recuerdo el caso de mi hijo, es el portero del que hablaba siempre Zubizarreta, ¿no? Por tanto, creo que la ayuda de Zubizarreta también hizo que un jugador ya admirado por una generación lo fuera también para los que han venido después. El Madrid es una leyenda y una aspiración de muchos años. Casi cada 2 años se hablaba si el Madrid iba a fichar a Iríbar. Me dijo él no hace mucho que una vez Eguidazu estuvo dispuesto a venderlo. Y él no quiso, ya tenía más de 30, era el tiempo, y él no quiso y prefirió. Pues es una figura admiradísima y completamente indiscutible en Madrid. Lo mismo para los del Madrid que para los del Atlético, para donde quieras. Es un tipo legendario de estos. A lo mejor el ejemplo es malo, como los grandes toreros, como fue Santana en su momento, de esa categoría, así se le ve. En Barcelona también se le admiró mucho por todos los años 70, por las reivindicaciones que empezaban nacionalistas, ¿no? La Icurriña que con Cortabarría exhibió en Anoeta cuando la Icurriña todavía no era legal, ¿no? Pues aquí ocurrió un poco también con la estelada, con las banderas. Por tanto, aquella imagen con Cortabarría portando la Icurriña, pues también es muy recordada y celebrada. Nos situamos en 1975. El régimen de Franco tiene las horas contadas. Al dictador le mantienen la vida de forma artificial. Y el 20 de noviembre... Españoles, Franco ha muerto.
Muerto el dictador, la falta de libertad continuaba en una España con unas ansias de democracia difíciles de contener. Franco había dejado una herencia envenenada. Unos años antes, el proceso de Burgos había dejado herido de muerte a un régimen que languidecía. Quiero aprovechar esta ocasión para extender la lucha del pueblo vasco, la presión que sufre con el Ya sin el dictador, la represión continuaba en las calles. Lo que éramos nosotros, o sea, que éramos parte del pueblo, pues veíamos la obligación de aportar con algo, y fue lo de la Ikurriña. En un derbi vasco celebrado en Atocha, los jugadores de la Real Sociedad y del Athletic, con sus capitanes Ignacio Cortabarría y José Ángel Iríbar al frente, desafiaron a los restos de la dictadura y se jugaron ir a la cárcel. Iríbar es un podcast de Radio Bilbao en colaboración con Ser Podcast. Guión y narración, Íñigo Martínez y Verónica Gómez. Redacción, Diego González e Iván Martín. Supervisión, Ana Alonso. Grabación, Asier Jano y Leire Isunza. Realización sonora, Roberto García. Con la colaboración del Departamento de Documentación de la cadena Ser. Cadena Ser. La radio.